La eternidad, el principio y fin de los tiempos. El misterio escondido de los siglos. Efesios 3:9. Por Milton Alonso Granados. Ministerio de la eternidad, principio y fin de los siglos. Apocalipsis 14:6. Para que se cumpliera la escritura. El plan maestro. Efesios 3:1-12. Que por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, por el Espíritu. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. En la Escritura nos encontramos con numerosos pasajes que como imponentes montes se levantan por encima del conocimiento humano y de la letra, indicando el camino y señalando la ruta de la sabiduría oculta y el misterio escondido desde los siglos en Dios. 1 Corintios 2:6,7, Efesios 3:9. No son pocos los trazos o pistas dejadas por el Padre de las Luces en la que se nos señala el camino que pone a nuestro alcance las llaves que abren uno a uno los tesoros y la gloria, exclusivamente reservados para aquellos que pueden creer en un Dios que antes de entrar a su reposo predestinó todas las cosas para beneficio nuestro desde y hasta la eternidad. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo. 7 Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es mediante esta sabiduría y su maravilloso plan maestro que se nos deja entender que, el pecado de Adán y Eva, no es más que un guión o plan predeterminado que a la luz de verdades eternas, ha venido a ocupar un segundo plano o fase temporal, siendo que los principales actores y los edictos divinos han sido aquellos que tomaron lugar o se llevaron a cabo desde antes de los tiempos o principio de los siglos. Por ejemplo, Pedro nos asegura que el sacrificio de Cristo no fue dictado por Pilato. Tampoco se ejecutó a causa de la gran insensibilidad judía, por el contrario, todo esto no era más que parte de un plan escrito que mucho antes que el mundo fuera fundado ya había sido cuidadosamente elaborado. Por lo que mucho antes que Adán, Eva y la serpiente entraran en escena, ya todo estaba con punto y comas debidamente estipulado de modo que el Evangelio eterno o escritura divina llegara a su debido cumplimiento. 1 Pedro 1:19-20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, cuando Jesús presenta su informe o reporte de progreso al Padre dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. San Juan 17:12. Ante tal declaración, creo que es más que evidente el hecho de que la traición de Judas no fue producto de un desliz, puesto que ya desde su nacimiento este hombre traía consigo el etiquetado de perdición. 1 Pedro 2:8, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La eternidad, el principio y fin de los tiempos. El misterio escondido de los siglos. Efesios 3:9. El plan maestro para que se cumpliera la escritura. Lucas nos muestra otra importante cara de este magistral plan al consignar que Jesús no había sido entregado por hombre alguno, sino que esto había sido decidido por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:22, Jesús, 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Recordemos también que a fin de hacer cumplir su determinado consejo nuestro Dios tuvo que pegarle un empujoncito al sumo sacerdote Caifás, quien sin darse cuenta al emitir su juicio, no estaba más que liberando uno de los sellos o soportes del plan eterno en que el libro de la vida y de las obras de los hombres debió ejecutarse según su voluntad eterna. Este hombre sin saberlo al igual que la burra del profeta Balaam solo declaraba la escritura divina, desatando así la voluntad eterna escrita desde antes de los tiempos de los hombres mediante profecía, y allanando de este modo el camino hacia el cumplimiento del Evangelio de la eternidad, principio y fin de los siglos y su eterno plan de redención. Juan 11:49. Entonces Caifás, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿sin cuenta ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca?
51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, profetizó. 53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. Cierto es que Jesucristo pudo haber evitado su muerte, pero en su lugar hizo cuanto fue necesario de modo que el programa divino se desarrollara en conformidad con lo determinado. Cada evento desde su nacimiento hasta la crucifixión siempre giró alrededor de la escritura celestial. Por ejemplo, José por orden de un ángel lleva al niño Jesús hasta Egipto en donde le oculta cumpliendo de este modo lo dicho por el Señor, Mateo 2, 13-15. Entendemos entonces que Dios es un Dios de propósitos, y que en sus designios no ha dejado nada al azar por lo que todo lo escrito en el libro de la vida y de las obras a favor de sus hijos tendrá completo y fiel cumplimiento según la verdad y eternidad contenida en las buenas nuevas de un evangelio que liberado por el cielo trasciende lo humano y temporal llenándonos de vida, gozo y paz. Números 23-19. Lucas 22. 22 A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, por el cielo, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Otro ejemplo de Jesús y su gran apego y cumplimiento al plan maestro se da justo después de la multiplicación milagrosa de los peces y los panes. En esta ocasión la gran multitud de judíos lo proclamaron como su rey. Sin embargo, Jesús no contempló otra opción más que apegarse al glorioso plan escrito desde la eternidad, que incluía su rechazo y crucifixión y así sin pensarlo dos veces se alejó de ellos evitando una verdad temporal y abrazando una que es eterna. Juan 6. 15 Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Caso muy similar sucede cuando en su entrada triunfal a Jerusalén los judíos le recibían clamando bendito, el rey de Israel. En esta ocasión Jesús podía haberse dirigido hacia el palacio de Herodes y reclamar su lugar como rey, sin embargo, en conformidad con la eternidad y su voluntad perfecta decide una vez más apegarse al escrito celestial de su divino evangelio y dirigiéndose al templo decide echar fuera a todos los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración. Este fue uno de aquellos momentos de éxito en que Cristo pudo haber establecido un reinado terrenal y cumplir así la profecía bíblica desde un ámbito temporal y humano mas no así en lo eterno y espiritual. Todas las piezas parecían acomodarse para un reinado terrenal, los fariseos susurraban con celo y desprecio diciéndose entre sí mirad, el mundo se va tras él. Sin embargo, Jesús se mantuvo firme en cada una de las líneas predeterminadas en la escritura divina y en la eternidad de su evangelio hacia la exaltación y la victoria total de la puerta celestial abierta por el cielo en la cruz. Aceptando la escritura divina o evangelio eterno. Cuando uno de los discípulos de Jesús queriéndole defender corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga? Mateo 26, 52-54. Lucas 22.37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Cuando un vacío es creado y la necesidad se hace presente, es cuando deberíamos de entender que es mejor luchar con Dios y su voluntad perfecta para vencer y no en contra de él y perder. Jesús entendió que era necesario que todo lo decidido o escrito en cuanto a él debería de tener su debido cumplimiento. ¿Acaso no deberíamos de hacer lo mismo que él? 1 Pedro 1. 19 Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo.